con el doctor Víctor Bergosen, quien es el director del Hospitales del Interior del País del IPS, y nos había hablado acerca de su traslado, incluso hasta la ciudad de Coronel Oviedo, para interiorizarse del tema. Ayer escuchábamos en medios de Asunción que se habría ordenado una auditoría tras estas denuncias de cirugías supuestamente irregulares en el IPS, y lo tenemos de nuevo en línea, agradeciendo la atención al doctor Víctor Bergosen. Buenos días, director, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Bianciotto. Estoy con Néstor Castillo. Bien, mi querido Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Muy Para bien. vos, para tu audiencia, hablando claro, ¿cómo andamos? Excelente, doctor. Queríamos actualizar un poco el proceso de investigación que se está llevando a cabo sobre la denuncia pública de lo que ocurría el pasado miércoles en el IPS de Coronel Oviedo. Sí, señor, ya nosotros entregamos todos los descargos correspondientes y solicitamos a la gerencia para que se abra una investigación a fondo de lo que ocurrió ahora en el Hospital Regional de Coronel Oviedo. ¿Y qué adujeron los involucrados en su descargo, doctor? Ellos mencionan que en su descargo que estuvieron presentes el doctor Luis Villar, ¿verdad? Acompañado. Estoy subiendo ahora a mi oficina, justamente estoy llegando a presidencia. Sí. Y Hernando Aguilar, ¿verdad? Sí. Que es el jefe de guardia de los días miércoles. Ajá. ¿Y no estaba Pablo Martínez? No, acá menciona solamente en su descargo que, permitime, te doy a el descargo del director. Uh-huh. Siendo las 14:15, una vez puesto en mi conocimiento, me comunico con el doctor Hernando Aguilar si se encontraba una persona externa a la institución realizando procedimientos en el hospital. Me contestó que no. Me personé en el lugar donde constaté que si se encontraba el doctor Pablo Martínez en la sala de enfermería. Al ser consultado su presencia, el doctor Luis Villar me expresa vía telefónica que estaban conversando por un curso de pie diabético, Uh-huh. que estaban organizando. Sí. Que por cuestiones de trabajo y tiempo le citó para que se encontraran en el IPS antes de su cirugía, Uh-huh. para hablar del tema académico. Sí. Después, renglón seguido, se inicia la cirugía de la asegurada María Esther Coronel Arias, que vamos a omitir su número de cédula por Sí, cuestiones claro, de no tenemos autorización. No te preocupes, doctor. Sí, pero se corrobora en el sistema que sí es asegurada. Y de ahora más se inicia el proceso de auditoría puntual sobre este caso, y la gerencia va a convocar a auditoría interna para que gente externa vaya a intervenir. Entiendo. Doctor, quería hacerte unas consultas en base a todo lo que Sí. nos estás mencionando. Sí, señor. El doctor Denis Figueredo, director del hospital, había dicho en algún momento que esto era una cirugía programada y en paralelo que él no estaba en conocimiento de esta cirugía en específico. ¿Se puede programar una cirugía cuando no está de turno el médico que tiene que realizar el procedimiento quirúrgico? Es la verdad que yo también le pregunté al director y me solicitó que vaya a pasar todo el informe. No obstante, como le digo, yo ya inicié el proceso de intervención del hospital. Uh-huh. Para que se pueda esclarecer este caso y no quede en el famoso OPAREI. Claro, porque mi pregunta va con relación a un dato muy preciso. Sí. Una planilla oficial de una institución del Estado, como es la Facultad de Medicina en la UNCA, indica que el miércoles de 12 a 19 horas el doctor Luis Villar, quien estaba en ese momento en IPS, tenía que estar cumpliendo horario en la institución académica y no en el IPS. Por eso es mi pregunta concreta, doctor. Sí. Yo te agradezco por esa aclaración. Yo lo que te puedo decir sobre ese punto es que nosotros podemos responder por nuestra institución. Si el profesional no estaba en su horario laboral, es una sanción que se le debería dar al profesional. En este caso se le va a enviar también
por decirle, un correo para que nos pueda enviar oficialmente la institución el horario que cumple, y nosotros le enviamos la información de que el profesional en su horario que tenía que cumplir académicamente hablando, ¿verdad? Estaba en el hospital. Ahora, doctor... Hasta ahí va nuestra responsabilidad, en correcto. comunicar, ¿verdad?, a la otra institución. Bien comprendido. Ahora, mi pregunta, sí, en base a esta misma información todavía va, doctor, sí, es la siguiente. ¿Puede un médico que no está en su turno ingresar al IPS y realizar una cirugía? Bueno, nuestra resolución, te voy a decir, mi querido Cristian, del Consejo de Administración, que data de 4 de abril del 2002, que es, te digo el número exacto, 639/02, donde habla en su artículo primero que toda persona ajena de la institución puede ingresar. Tiene que ser sí o sí funcionario del Instituto de Previsión Social. No existe en ese párrafo ninguna forma de que un paciente pida, por ponerte un ejemplo, por un médico para que venga a operarle externamente. Esos casos se dan, como yo ya dije, a los otros medios periodísticos, en el sentido de que, por ejemplo, hay cirugías que se organizan de acuerdo a fundaciones, pero siempre eso hay que informar primero a la Dirección de Área Interior. Nosotros pasamos esa información a la gerencia y va al Consejo. Finalmente el Consejo es el que otorga ese permiso para que se hagan cirugías, ¿verdad?, externas, gratuitas, en ese caso, para pacientes asegurados. Por ponerte un ejemplo, que lo tuvimos ya el año pasado en Pilar, con la Fundación Visión. Claro. Pero este es un caso totalmente errado, ¿verdad?, desde el principio. Entonces es demasiado claro nuestra resolución del Consejo de Administración, que prohíbe a cualquier persona extraña dentro de la instalación en este caso el Hospital Regional de Coronel Oviedo. Y la excusa de que estaba solamente en la sala prequirúrgica también viola esta resolución, porque no habla solamente de la sala de cirugía esta resolución, sino que de la instalación del hospital. Sí, así mismo, Cristian. Ahora, acabado de decir esto, doctor, buenos días, Néstor Castillo te saluda. Acabado de decir esto de que la situación de irregularidad es clara, corresponde imprimirle el rigor debido, digo, por los asegurados que escuchan este tipo de irregularidades y que esperan se las pueda rectificar, doctor. Totalmente, mi querido Néstor. Nosotros, como yo dije la vez pasada, nos manejamos con reglamentaciones demasiado claras en la institución. Nosotros no podemos violar por cuestiones de amiguismo ni otra laya que queríamos, ¿verdad? Entonces, pero sí dejarte en claro que nosotros no vamos a apañar a ningún funcionario que esté incurriendo en este tipo de hechos, ¿verdad? Ayer lo escuchábamos al doctor Figueredo, director del IPS, en un medio de Asunción, al cual también estuviste participando en una entrevista, doctor, que decía que se le habría solicitado ayuda al doctor Pablo Martínez para la cirugía, y como decía, esto tiene que estar en conocimiento suyo y de todas las direcciones bajo suyo. Así mismo, mi querido Cristian. Aparte de eso, como yo te dije, en esta resolución expresamente queda prohibido, y aparte de eso hay que comunicar. En caso de que el Consejo de Administración en pleno autorice, es otra cosa. Pero en este caso no ocurrió tal cosa. Doctor, muy clara es tu explicación y yo te agradezco por eso. Solamente tengo una repregunta sobre el caso de Luis Villar. Sí. En teoría, él no estaba de turno en el IPS, sin embargo, ingresa a hacer una cirugía en el IPS no estando de turno, acompañado de una persona que no es médico del IPS, y el director del hospital no estaba en conocimiento, y según una planilla debía estar otro lado. La pregunta concreta es, independientemente a que él sea parte del plantel médico del IPS, ¿puede ingresar a sala de cirugía si no está de turno, doctor? Por eso te digo, en principio te digo que si no está de turno, no puede ingresar. Lo siguiente, si es que hay un pedido expreso del paciente, en este caso, ¿verdad?
Entonces se comunica al director, no hace falta un permiso del consejo, porque es funcionario, se supone que es funcionario del hospital, ¿verdad? Pero debe estar enterado el director. Debe estar enterado así mismo. ¿Qué tipo de cirugía? Si el paciente es asegurado, claro, ¿verdad? Si tiene las condiciones necesarias, en qué condiciones ingresa al quirófano, ¿verdad? Y quiénes son los cirujanos que van a proceder, inclusive los ayudantes y todo el equipo quirúrgico. Normalmente esto se hace en caso de urgencia, ¿verdad? En caso de urgencia sí, ¿verdad? Se ve uno con más experiencia o si se complica la cirugía. Pero siempre tiene que estar en conocimiento del director. Muy claro y entendible. Néstor, ¿alguna pregunta más para el doctor Bert Gossen? No, ante todo también, y digo en particular, evidentemente también como medio de comunicación que estamos dando seguimiento a esto, ojalá se pueda rectificar por aquellas denuncias ya de hace 4 años atrás en pandemia, por las situaciones aparentes o supuestamente recurrentes también de que el quirófano de IPS se utiliza de manera privada. Es más, también no atañe al doctor Bert Gossen, pero enseguida ampliamos un poco, me hacían llegar una denuncia el fin de semana que en el quirófano del hospital regional se practica la misma cosa. Los mismos profesionales cobran por retirarle los tornillos, los clavos a sus pacientes, en fin. Se cifra, reitero, muchas esperanzas en lo que pueda resultar de esto, doctor. Así mismo, Néstor. Nosotros, como dije la vez pasada, somos una nueva administración. Estamos abocados realmente a recuperar la confianza perdida del asegurado, que hoy en día prácticamente por culpa nuestra, de los funcionarios muchas veces por cometer ese tipo de hechos, perdemos la confianza. Entonces no hay una claridad en cuanto a los procedimientos que se deben hacer y nosotros estamos obligados a dar la información correcta, precisa al asegurado, porque son nuestros verdaderos patrones, Néstor. Doctor, Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos datos, y te prometo que esta es mi última consulta, No te preocupes. porque me van surgiendo a medida que vamos teniendo la charla. ¿Hay alguna medida, si podríamos llamar de urgencia, que se establece en este caso, por ejemplo, sobre el caso provisional ante esta situación evidenciada, porque hay evidencias periodísticas, fílmicas, fotográficas y de datos sobre esto? ¿Hay una medida que se ha establecido hasta el momento? Sí, la primera medida es, ahora justamente el gerente va a convocar a su equipo de auditoría interna y se van a personar los profesionales de auditoría interna para acompañar este proceso de investigación. Sí. Una vez que se tome y termine la investigación, ahí se toman las medidas disciplinarias que correspondan. Sí. O sea, hasta ahora todavía no hay ninguna medida disciplinaria. Hasta ahora no, porque estamos en el proceso de investigación, ¿verdad? Por parte de la gerencia. Nosotros ya sacamos todos los descargos, ¿verdad? Todo lo que la prensa local nos envió también. Y entonces esperando la respuesta de lo que sería la auditoría interna, que van a personarse también ahí en el hospital regional de Coronel Oviedo. Incluso, doctor, algo de lo que no tenemos constancia, porque la gente teme a las represalias, de hecho que siendo asegurado, hoy uno consulta, se somete a una cirugía, mañana tal vez deba seguir haciendo su fisioterapia, su tarea de recuperación, pueda volver a quirófano, en fin. Pero hay una vox populi, se diría también, de que a veces cuando no existen supuestamente las condiciones, porque IPS está carente de equipo instrumental, porque IPS está carente de aparatos ortopédicos, surge la oferta del traumatólogo de operarlo de manera privada, fuera de IPS o en el propio IPS, pero si le va a comprar sus elementos. Si el asegurado no quiere o no puede, lo derivan directamente a Asunción como una especie de represalia. Doctor, eso sería correcto también, porque, repito, es vox populi, la gente nos hace llegar, pero tampoco tienen las condiciones de prioridad para quien les compra sus equipos. Sí. Ahí lo que yo te tengo que mencionar, Cristian y Néstor, y a toda la audiencia y a los asegurados que te escuchan en tu programa, que normalmente nosotros no tenemos esos insumos que normalmente se proveen o en el Hospital Central o en Ingavi.
Ujú. Entonces, represalia como tal no hay. Lo otro es, a mí no me consta, En teoría. pero sí creo que hay ese tipo de procedimientos que si se consiguen los materiales y si es asegurado el IPS, se le opera en el establecimiento del IPS. Pero lo otro, si no tiene poder adquisitivo, entonces, y si el paciente también es asegurado, pero el paciente que es asegurado es, le voy a decir en este caso, es el cotizante, no el beneficiario, y le cubre los insumos, entonces, para no incurrir a gasto, se le envía al Hospital Central o a Ingavi para que se haga este tipo de procedimientos quirúrgicos, Entiendo. que es totalmente gratuito, no tiene por qué pagar ni un solo guaraní. Ahora, bien, si es beneficiario, por ponerte un ejemplo, yo tengo un hijo que sufre un accidente de moto. Yo tengo que tratar de conseguir porque no, los insumos no le cubren a mi beneficiario. A mí sí, porque yo soy el cotizante. Eso hay que aclarar bien para que la ciudadanía tenga también conocimiento. Doctor, ¿la figura es intervención del hospital ahora mismo? Sí, señor, así mismo es. Muy bien. Doctor, que tengas buen resto de jornada. Gracias por tu tiempo y por esta didáctica explicación. A sus órdenes siempre, mi querido Cristian Néstor, y a tu amable audiencia. Estoy hablando claro.